Pensé mucho cuál debería ser el tema de esta mañana y pensé que podríamos predicar sobre la madre de Daniel, algo así como la mamá de Daniel en el foso de los leones, o cómo sería criando una fiera en el horno de fuego. Pero vamos a dejar descansando a Daniel y vamos a ir al Evangelio de Mateo, el primer libro de la Biblia, y ustedes pueden usar las Biblias que tenemos dispuestas acá. Estas Biblias son para la lectura pública y las reuniones que hacemos aquí en la congregación. Tengan toda la libertad de ir, tomar una de ellas y abrir en la página 613. Nos encanta que usted al venir aquí a la casa del Señor vaya poco a poco aprendiendo a estudiar por sí mismo la palabra del Señor. Que no pase un día sin que abra la palabra del Señor. Nadie vive de un almuerzo a la semana. Y deseamos que ustedes, cada uno, aprenda a estudiar la palabra de Dios en casa, en su devocional diario. Este libro maravilloso es un espejo para ver nuestra alma. Nos conocemos a nosotros mismos en este espejo maravilloso. Pero también a través de él vemos una ventana a la infinita gracia y poder de Dios. Así que anhelamos muchísimo que usted lea la palabra de Dios. Tome una de esas Biblias, página 613, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 20, verso 20. La visión 2020. Eso es Mateo 20:20. Y leo para el bien de todos. Esta es la historia de una madre que viene a hacerle una petición a Jesús. No habría un mejor título que el que la Nueva Versión Internacional pone para esta traducción: la petición de una madre. La petición era un poco atrevida y extraña. Jesús la responde en parte, pero la corrige y después nos permite ver su glorioso evangelio allí. Mateo 20:20. Entonces, la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les dijo Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos, respondieron los dos hijos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la palabra del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiendo que tu Espíritu Santo nos ayudes a entender esta porción de la Escritura relatada en esta historia donde una madre atrevidamente te pide por sus hijos. Los demás compañeros de Juan y Jacobo se enojaron con ellos porque en el corazón de todos nosotros habita el deseo de grandeza, la ambición de ser superior, el querer los puestos de privilegio y el desear mandar. ¿Cómo nos atraes al dejarnos observar esos anhelos de nuestro corazón y al corregirlos y al enfocarlos en el Hijo que vino para servir y para rescatar? Guíanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 3 frases son las que quiero compartir porque el sermón será breve. La primera frase: a Dios le agrada que las madres presenten a sus hijos mediante el Señor Jesucristo. Segunda frase:
A Dios le agrada cambiar las peticiones que las madres hacen por sus hijos. Tercera frase, a Dios le agrada poner a su Hijo Jesucristo como modelo y como el plan de salvación para todos los hijos. Primero, a Dios le agrada que las madres presenten a sus hijos buscando la mediación de Jesucristo. La forma en la que esta mujer se presenta ante Jesús. Llega con los hijos, se postra ante Jesús, le pide un favor, pero espera como que Jesús le responda algo. La tradición en la historia de este pasaje, los estudiosos históricos de estos asuntos sugieren que seguramente Salomé, hermana de María, es decir, una tía de Jesús, y adicionalmente una mujer rica, que quería lo mejor para sus hijos y no se conformaba sencillamente con que tuvieran cualquier trabajillo, los quería siendo el ministro de Hacienda y el de gobierno en el próximo gobierno. Los muchachos, no sabemos por qué, en esta narración, en Marcos, ellos directamente se lo dicen a Jesús, en esta narración, ellos buscan la palanca de la mamá. Señoras, ustedes son una extraordinaria palanca. Si su jefe no le quiere dar el trabajo, dígale a su mamá que llame al jefe. En el capítulo 18 de Mateo se ha presentado otra discusión sobre eso, la pueden ver, capítulo 18, verso 1 al 3. Los discípulos han tenido esta misma discusión. ¿Quién es el más grande? ¿Quién va a ser la mano derecha de Jesús? Y Jesús les ha puesto en la mitad a un niño para decirles, en el reino del Señor, los grandes son como niños. Bien, una interpretación que cabe de este hecho es que en la segunda ocasión donde ellos se dan cuenta que ya están acercándose a Jerusalén, Jesús ha dicho que será muerto, pero la información que les ha dado justo antes de esta narración es que no solo lo van a matar en Jerusalén, sino que al tercer día va a resucitar. Es decir, posiblemente el reino se va a manifestar en su plenitud, así que la ambición vuelve a crecer en el corazón de estos muchachos y ahora quieren los mejores puestos, pero Jesús ha dicho que los mejores puestos son para niños, así que aquí tenemos dos muchachos grandes actuando como niños. Mamá, Jesús dijo que seamos como niños. ¿Qué harías si nosotros fuéramos niños? ¿Pelearías por nosotros? ¿Le pedirías algo a Dios por nosotros? Bien, esta es una mujer creyente. Noten que en la petición que le hace a Jesús la palabra es ordena. Ordena. No se acerca a Jesús a decirle, Señor, si de pronto te quedara fácil o algún lugarcito. No, Señor, ordena. Ella sabe la autoridad que tiene Jesús. Mujeres de fe que saben lo que Jesús puede hacer y le dice, ordena. Bueno, la forma en que Jesús le responde, ¿qué quieres? 3 veces en el Evangelio Jesús hace esa pregunta, a un ciego, a un paralítico y en esta ocasión. Yo concluyo que a Jesús le encantan las oraciones atrevidas. No le pida cualquier cosa por sus hijos. Pida cosas grandes. En ningún momento Jesús reprende a la mujer por la petición, la corrige, pero no la reprende. A Jesús le encanta que usted vaya por la de oro y le pida lo máximo que le puede pedir a Dios por sus hijos. De hecho, creo firmemente que Dios le agrada que pidamos con atrevimiento por sus hijos. Pero la petición, ¿cuál es la petición? ¿Cuál es la petición? Bueno, sabemos que esta mujer acompañó a Jesús. Era una de esas mujeres que nos dice el Evangelio de San Juan que le ministraban a Jesús con sus bienes. Era una mujer rica que andaba detrás de Jesús ayudándole, facilitándole comida y otras cosas. Una sierva. Ella le está pidiendo un lugar de preeminencia a Jesús. Uno podría interpretarlo bien y mal. Uno podría decir, esta mujer está pidiendo que sus hijos nunca se aparten de Jesús, que estén tan cerca como la mano derecha y la mano izquierda de Jesús. Pero el contexto nos deja ver que ella realmente estaba pidiendo lo que en esa época se usaba como mano derecha, izquierda. En un contexto como esto de la manifestación del reino, estaba pidiendo grandeza y preeminencia. Por ahí ya empezamos a darnos cuenta que nuestras peticiones por los hijos
no son tan santas como nosotros pensamos. Todos queremos tener hijos famosos y poderosos porque nos van a asegurar una buena vejez. De hecho, Jesús dice que esta es una petición que ellos no entienden. No entienden lo que están pidiendo. Romanos capítulo 8 dice que nosotros no sabemos pedir, que no pedimos como conviene, que en el fondo nosotros nunca entendemos completamente nuestras oraciones, que quizás decimos, Señor, haz justicia, pero en nuestro corazón hay cierto deseo de venganza. Que decimos, Señor, prospera a nuestros hijos, pero en el corazón realmente lo que queremos es asegurar nuestra pensión. Sin embargo, como veremos, la palabra de Dios que no descarta que nuestras oraciones son siempre plagadas con nuestro pecado, esto no obstaculiza nuestra oración, sino que la dinamiza. Es decir, pídanme, oren sin cesar, dice el Señor, aunque Él sabe que nuestras oraciones siempre están manchadas por nuestro pecado. Así que a Dios le agrada que una madre pida lo que ella piensa que es lo mejor para sus hijos. Y aquí viene la primera aplicación. Madres, oren por sus hijos. Oren atrevidamente por sus hijos. Pídele que sea el mejor estudiante, el mejor profesional, el más sano, que se case con la mejor persona y tenga los mejores nietos y bisnietos para que tú te goces en tu vejez. Ora a Dios por tus hijos. E hijos, pídanle a sus madres que oren por ustedes. Uno no ve en este texto que Jesús los regaña porque piden la palanca de la mamá. Uno esperaría eso, ¿verdad? Uno esperaría que Jesús dijera, ¿y por qué no me lo dicen directamente a mí? ¿Les da miedo o qué? No, Él sabe que nosotros necesitamos que alguien interceda por nosotros, y qué mejores intercesoras que las mamás. Así que, madres, Dios escucha tus oraciones y a Dios le encantan tus oraciones. Segunda frase para nuestra reflexión de hoy: a Dios le agrada cambiar las peticiones que hacen las madres por sus hijos. Sí, Él le cambió la petición. Debemos decir que en parte respondió la petición, porque Juan y Jacobo fueron del círculo más cercano a Jesús. Pedro, Juan y Jacobo eran los tres más íntimos y más cercanos de Jesús en la transfiguración, en muchos otros momentos, en el liderazgo de la iglesia. Jacobo fue el primer pastor de la iglesia y el primer apóstol en sellar su fe con el martirio. Juan fue el apóstol que más vivió y el que más sirvió a la iglesia durante casi toda una generación de la primera iglesia. Dios sí responde nuestras oraciones, solo que no le responde como nosotros pensamos, porque nosotros no lo sabemos todo, pero Él sí. Cuando Jesús vio que sus discípulos estaban molestos por aquella petición y supo que había en el fondo de sus corazones un deseo de grandeza y supremacía a través de los medios incorrectos, entonces nuestro Señor aprovechó para dar una lección extraordinaria. Uno podría pensar que esta señora fue por lana y salió trasquilada, pero yo creo que no. Yo creo que ese cambio de petición fue extraordinario por dos razones. En primer lugar, porque estableció un principio del reino de Dios. Escuche bien esto. A Dios no le molesta que tú quieras grandeza. Dios ha puesto en tu corazón un anhelo de grandeza, de vivir para algo más grande de lo que eres tú, de conseguir grandes logros y tener lugares de extraordinaria influencia. Eso no está en contra de los planes de Dios. Lo que está en contra de los planes de Dios es el medio y el fin. El medio no es ocupar un lugar o tener unas posesiones, sino tener un carácter de siervo como el de Jesús. ¿Con qué fin? Para la gloria de Dios. Aquí tenemos, hermanos y hermanas, la exaltación del sublime valor del servicio. ¿Para qué vives tú? Para ponerte ropa mejor, para viajar por todo el mundo y tener muchos seguidores y likes en Facebook.
¿Para qué vives tú? La respuesta de la teología bíblica de la creación es para servir a Dios y amar a los demás para la gloria de Dios. Tú viniste a este planeta a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué extraordinaria lección el Señor trae a partir de esta petición de una madre, pero qué ejemplo, porque ¿habrá un mejor ejemplo en la sociedad humana del servicio abnegado y sacrificial que las mamás? Estas mamás que han decidido sacrificar su cuerpo, su trabajo, sus años de juventud, aún sus profesiones, por quedar en casa y criar hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Como que los muchachos van a pedirle a Jesús algo y Jesús le dice: ustedes lo tienen en casa. Miren a su mamá. Ella vive para servirlos a ustedes y para servir al reino de Dios. Eso es la forma en la que se tiene preeminencia y grandeza en el reino de Dios. Sí, está bien que tengamos anhelos de grandeza, pero el anhelo de grandeza en el reino de Dios es a través de servir con los dones, talentos, tesoros y tiempo que Dios nos ha dado. Sirves tú. Claro, este es un mensaje para cada familia y para cada persona que está aquí, pero también es un mensaje para la iglesia de Cristo. Hay hombres y mujeres que dicen que son parte de la iglesia de Cristo y no sirven para nada. Son consumidores religiosos que esperan que Dios les haga milagros y tener experiencias religiosas cada semana. ¿Sirves tú? La historia es la historia de Teddy. Así le llamaban desde niño, se llamaba Teodoro Stallard. Teddy, marcado como uno de los más pequeños, desinteresado en la escuela, mustio, ropas arrugadas, despeinado, uno de esos niños en la clase con caras inexpresivas, con una mirada perdida. Cuando su profesora, la señorita Thompson, le hablaba a Teddy, él siempre le respondía en monosílabos. Sin atractivo, desmotivado y distante, era muy difícil encariñarse con Teddy. Aunque su maestra afirmaba que amaba a todos los alumnos por igual, en el fondo ella sabía que no decía del todo la verdad. Cuando corregía los trabajos de Teddy, la profesora tenía un cierto placer perverso, poniendo cruces rojas al lado de las respuestas incorrectas, y cuando le suspendía, siempre lo hacía con un cierto aire de justa satisfacción. Ella debía haber tenido en cuenta lo que ya sabía. Ella tenía el dossier de Teddy y sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Su información se leía así: primero de primaria, Teddy promete con su trabajo y en su actitud, pero tiene una situación familiar muy precaria. Segundo de primaria, Teddy podía ir mejor, su madre está muy enferma, recibe muy poca ayuda en casa. Tercero de primaria, Teddy es un buen chico, pero muy serio y callado. Es lento en el aprendizaje. Su madre murió este año. Cuarto de primaria, Teddy es muy lento. Tiene buen comportamiento, pero su padre no muestra ningún interés. Llegó la Navidad y los chicos y chicas de su clase trajeron a la señorita Thompson regalos. Los apilaron todos en su escritorio y se apretaron alrededor de ella cuando los abría. Entre los regalos había uno de Teddy. Se sorprendió la profesora de que Teddy le hubiera traído un regalo, pero Teddy lo había hecho. El regalo estaba envuelto en un papel ordinario y pegado con celo. En el papel ponía: para la señorita Thompson, de Teddy. Cuando abrió el paquete, de él cayó un brazalete de piedras de colores. La mitad de las piedras faltaban. También había una botellita de perfume barato. Los otros chicos y chicas de la clase comenzaron a reír y a hacer bromas del regalo de Teddy, pero la señorita Thompson tuvo suficiente sentido común para hacerlos callar, poniéndose el brazalete y un poco de perfume en la muñeca, que extendiendo su brazo invitó a los niños que olieran el perfume mientras decía: ¿no es encantador? Todos los niños, tomando turnos, asintieron con expresión de agrado al oler el aroma. Al final del día, cuando las clases habían concluido y todos habían marchado de la clase, Teddy se había quedado atrás haciéndose el remolón. Lentamente se acercó al escritorio de la maestra y le dijo suavemente: señorita Thompson, usted olía exactamente igual a mi mamá.
Y el brazalete le quedaba igual de bonito como ella lo lucía. Me alegro mucho de que le hayan gustado mis regalos. Cuando Teddy se marchó, la señorita Thompson cayó de rodillas y pidió perdón a Dios. El próximo día, cuando los niños llegaron a la escuela, encontraron una nueva profesora. La señorita Thompson se había convertido en una persona diferente. No sería jamás simplemente una maestra, se había convertido en un agente de Dios. Era ahora una persona comprometida a amar a sus alumnos y hacer cosas por ellos que perduraran. Ayudó a todos los niños, pero especialmente a los lentos y especialmente a Teddy. Al final de aquel año, Teddy había experimentado una mejora dramática. Se había puesto a la altura de muchos estudiantes y de hecho superó a algunos de ellos. Por mucho tiempo después ella no supo de Teddy hasta que un día recibió una nota. Querida señorita Thompson, quería que usted fuera la primera en saberlo. Me graduaré de secundaria el segundo de mi promoción. Con cariño, Teddy Stallard. 4 años más tarde llegó otra nota. Querida señorita Thompson, me acaban de comunicar que me graduaré el primero en mi promoción. Quería que usted fuera la primera en saberlo. La universidad no ha sido fácil, pero me ha gustado. Con cariño, Teddy Stallard. 4 años más tarde, querida señorita Thompson, desde hoy soy el doctor Teodoro Stallard. ¿Qué le parece? Quería que usted fuera la primera en saberlo. Me caso el mes que viene, el 27 para ser más exacto. Quiero que venga y se siente en el lugar donde se hubiera sentado mi mamá. Usted es la única familia que tengo ahora. Mi padre murió el año pasado. Con cariño, Teddy Stallard. La señorita Thompson fue a la boda y se sentó junto a la madre, como la madre de Teddy, donde ella debería haberse sentado. Ella merecía estar allí. Ella había hecho algo por Teddy que él nunca podía olvidar. El valor del servicio y el lugar que todos tenemos en nuestro corazón para una mamá y un papá. Y que alguien podría ocupar. Hasta ahora les he compartido 2 frases de nuestro texto de hoy. La primera: a Dios le agrada que las madres presenten a sus hijos a Dios por la mediación de Jesucristo. La segunda: a Dios le agrada cambiar las peticiones que hacen las madres por sus hijos. La tercera: a Dios le agrada poner a Jesucristo, su Hijo, como un modelo y como el plan de salvación. Aquí permítanme decirles algo. ¿Se dan cuenta cómo avanza nuestro texto? Entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, verso 27, y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás, pero verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro texto es enfático en decir que el cristianismo no es sencillamente una religión que promueve el servicio. Es cierto, el servicio es extraordinario y no existiría la humanidad a menos que hombres y mujeres abnegadamente decidieran servir a Dios sirviendo a su prójimo. Las mamás son un ejemplo extraordinario de servicio, pero noten nuestro texto. El texto comienza por una mamá que busca los lugares de preeminencia para sus hijos y termina por un papá, nuestro Padre Celestial, que ha puesto a su hijo en el peor de los lugares para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Verso 28, así como el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para que le sirvan, sino para servir. Hermanos y hermanas, ¿no es esto el Evangelio? Yo encuentro muy importante decir con frecuencia que la maternidad y la paternidad en general es la más antigua e incrustada religión del corazón humano. Nosotros buscamos redimirnos a través de nuestros hijos. Cuando nos sentimos frustrados porque no pudimos educarnos, nos rescata que nuestros hijos sí pudieron educar. Yo no aprendí inglés, pero mis hijos aprendieron inglés y mis nietos chino y mandarín.
Hacemos todos los esfuerzos del mundo para que nuestros hijos tengan algo mejor que nosotros. No lo hacemos por todos los niños, solo en particular por nuestros hijos, porque son nuestros hijos los que desatan los sentimientos más sublimes en nuestro corazón y también los más dolorosos. Mi hermana mayor, el día de ayer, con un grandísimo sacrificio, ha graduado a su hijo con honores en una universidad internacional y ella fue a acompañarlo en su graduación. Y por las fotos usted puede ver la enorme felicidad de una madre cuando sus hijos logran cosas extraordinarias, más allá de lo que ellas mismas hicieron, y no les importa todo el sacrificio que hicieron. Y también dicen los que saben de estos temas que no hay dolor más grande que ver a un hijo perder o partir. ¿Por qué? ¿Por qué todos los seres humanos, madres, padres, buscamos redimirnos a través de los hijos? La respuesta es esta y es el Evangelio. Porque Dios puso en nuestro corazón como una llama inevitable que nosotros buscáramos la redención a través de un hijo. Solo que no sería nuestro hijo, sino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Para estos hombres que buscaban grandeza y que se palanqueaban en su mamá, para esta mujer que buscaba grandeza para sus hijos y que esperaba recibir algún beneficio de eso, Jesús les dice: Dios envió a su Hijo, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Abraham entendió el Evangelio así. Dios le había dado a su Hijo. Su Hijo conjugaba todas las promesas extraordinarias de su vida hasta que capítulo 22 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: dame tu hijo. Es claro que el plan de Dios no era concluir aquella estrategia, porque el único hijo que Dios aceptaría que muriera para la redención de otros hijos sería su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Pero Abraham, que tenía todas sus esperanzas fincadas en ese muchacho y todas las promesas de Dios en ese muchacho, Dios le dice: dame tu hijo. ¿Para qué? ¿Para que hiciera un acto heroico? Yo creo que no. Para que entendiera el Evangelio. Madres y padres de familia, ustedes tienen la oportunidad de entender el Evangelio mejor que cualquier persona, porque ustedes buscan redimirse a través de los hijos. Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es un hijo que Dios dio. Y escuchen bien, Juan, este mismo Juan que se palanqueó con su mamá y que pensó que él era el salvador de su mamá, Juan, en su evangelio años más tarde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es el Evangelio. Y ese Evangelio que no es operación servicio, sino operación rescate. Sí, es muy importante en este texto entender lo sublime y lo importante que es y lo orientador que es este asunto de vivir para servir, pero no podemos ignorar la presencia del Evangelio. El Evangelio no es operación servicio, sírvele a Dios para que te vaya bien. No, el Evangelio es operación rescate. Y rescate implica que tú estás perdido y que tú te pierdes todos los días a menos que te apegues a Jesucristo. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Conclusiones y aplicaciones. Primera conclusión. He aquí en este texto la afirmación de la familia cristiana. La familia que trae sus asuntos ante Jesucristo y que oran unos por otros para que Jesucristo los ayude. Y Jesucristo gozoso cambia sus oraciones para llevarlos al reino de Dios. Segunda conclusión. He aquí el amor de Dios y la valoración de Dios por una madre.
que no solo pone las lecciones más extraordinarias del Evangelio a partir de una experiencia con una madre, sino que pone el Evangelio en la centralidad de que los niños habrán de ver el Evangelio en primer término a través de papá y mamá que representan a Dios, y que los niños puedan saber que tienen un papá y una mamá, gloria a Dios si así lo es, pero hay un Padre que los ha de rescatar a través de su Hijo unigénito. Esto es el Evangelio. Este es el sedazo del Evangelio que hace que nuestras ambiciones y que nuestros deseos y nuestros proyectos de vida sean reorientados y reenfocados y centralizados en la persona y en la obra de Jesucristo. Dos aplicaciones. La primera aplicación para ustedes, mamás: ¿vendrías a traer tus peticiones a Jesús? ¿Serías tan atrevida de decirle a Jesús lo que en tu corazón quieres para tus hijos? Sin miedo, postrándote ante Él y abriendo tu corazón: eso es lo que yo quiero. ¿Estarías dispuesta a poner tus peticiones delante de Cristo? Pero más, ¿estarías dispuesta a que Jesucristo te cambie tus peticiones? Aplicación para todos nosotros que somos hijos. El cristianismo no es un movimiento o una causa de mejoramiento social mediante voluntarios y servidores. El cristianismo es el señalamiento de la necesidad de rescate, de perdón y transformación de hombres y mujeres que están perdidos. Por eso necesitan ser rescatados de la debacle y la destrucción de qué o de quién, de nosotros mismos. La religión se vuelve un instrumento de poder y un escenario de luchas ambiciosas y corruptas, a menos que el Evangelio nos diga que necesitamos un Salvador y un modelo para nuestra vida, que Jesucristo vino para salvar y rescatar, y que a menos que nos apeguemos al Señor Jesucristo, estamos perdidos. Ven al Señor Jesucristo, entrégale a Él tu corazón, ríndete en arrepentimiento y fe. La razón por la que tú estás aquí escuchando hoy, porque Él te ama y te llama a que vengas a Él, que te apegues a Él. El Evangelio no es para torcerle el brazo a Dios y conseguirle sus milagros. El Evangelio es para que seas salvo de la ira venidera, seas perdonado en tus pecados y recibas el Espíritu Santo, para que vivas una vida pegada al Evangelio, a Jesucristo, y tus ambiciones, cualquiera que sean transformadas y seas rescatado por Cristo y para la gloria de Dios.